Saludos, somos el grupo 2 de Química Orgánica y estamos conformados por Alvarado Diego, Cristian Bravo, Oscar Carrera, Johan Chang, Fernanda Franco, Yanela López, Brian Mata, William Pereira y Miguel Guadalupe. Nuestro tema es propiedades físicas de los alquenos y alquinos. Bueno, yo les hablaré acerca de la introducción a las propiedades físicas de los alquenos y alquinos. ¿Qué nos dice la química orgánica? Pues esta se enriquece con la presencia de los alquenos y alquinos, compuestos que son de gran relevancia, que destacan por su estructura insaturada y propiedades únicas. En este documento y presentación de mis compañeros, nos adentraremos en un análisis exhaustivo de estos componentes, centrándonos más en cuatro aspectos esenciales, como lo son su punto de fusión, su temperatura de ebullición, su solubilidad en agua y fuentes de obtención. El punto de fusión y la temperatura de ebullición de los alquenos y alquinos, estas reflejan su estructura molecular y tamaño de la cadena carbonada, así como también la presencia de las enlaces múltiples, lo que influye en sus propiedades físicas y su estado a temperatura ambiente. Además, su solubilidad en agua, aunque limitada debido a su naturaleza no polar y su afinidad por solventes orgánicos, como son el benceno y el éter, que estos juegan un papel crucial en su manejo y aplicaciones en las diversas industrias. Por último, se explorarán las diversas fuentes de obtención de alquenos y alquinos, desde procesos de deshidratación hasta reacciones de eliminación y síntesis a partir de precursores como son los alcoholes y los halogenuros de alquilo. Para comprender estos métodos de obtención es fundamental para su producción a escala industrial y su aplicación en una amplia gama de campos científicos y tecnológicos. Como objetivo principal, mis compañeros les hablarán sobre esos cuatro puntos esenciales que nos abarcan las propiedades físicas de los alquenos y alquinos. Punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura exacta en la cual una sustancia sólida se convierte en líquida. Esta transición ocurre a una temperatura constante y es una propiedad intensiva, lo que significa que no varía con la masa o el tamaño de una sustancia. Durante el proceso de fusión coexisten simultáneamente tanto el estado sólido como el líquido. Punto de fusión en alquenos. Los puntos de fusión en los alquenos están influenciados por el empaquetamiento molecular, lo que hace que la estequiometría del doble enlace carbono-carbono tenga un impacto significativo en sus puntos de fusión relativos. Aunque los puntos de fusión de los alquenos son comparables a los de los alcanos, los isómeros cis tienden a tener puntos de fusión más bajos debido a su empaquetamiento en forma de U, en comparación a los isómeros trans. Este efecto es particularmente evidente al comparar grasas y aceites. Por ejemplo, los aceites, con un mayor número de dobles enlaces cis, son líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas, predominantemente saturadas, son sólidas en estas condiciones. Hablaré sobre el punto de ebullición de los alquenos. El punto de ebullición de cada alqueno es muy similar al del alcano con el mismo número de átomos de carbono. Los puntos de ebullición de los alquenos van a depender de la masa molecular, o sea, de la longitud de su cadena, y cuanta más masa intermolecular se agrega, mayor va a ser su punto de ebullición. El punto de ebullición dependerá de varios factores, pero podemos destacar esos cuatro. Dependerá de su peso molecular, de su estructura, de su isomería y de sus fuerzas intermoleculares. Ok, hablemos sobre el peso molecular. ¿Cómo influye este en el punto de ebullición? Pues a mayor peso que tenga un alqueno, mayor número de hidrógenos y carbonos va a tener este. Si tiene un número mayor de estos, va a necesitar un mayor número de energía para poder separarlos. Y esto va a desembocar en que va a tener un mayor punto de ebullición. Esto se debe a que las moléculas más grandes tienen más electrones y por lo tanto necesitará más fuerza de dispersión del hondo, lo que resultará en una mayor cantidad de energía requerida para poder ser separadas. Muy bien, ahora ¿cómo afecta la estructura? Bueno, los alquenos lineales tienden a tener puntos de ebullición más altos que los alquenos ramificados con el número igual de átomos de carbono. Esto se debe a que las moléculas lineales pueden empaquetarse más estrechamente en el estado sólido y líquido, aumentando así la fuerza de dispersión del hondo. Esto es similar a lo que vimos con los alcanos.
¿Cómo afectaría la isomería al punto de ebullición en un alqueno? Bueno, por lo general los isómeros cis van a tener un punto de ebullición más alto que los isómeros trans. Esto se debe a que los isómeros cis son más polares, lo que resulta en interacciones dipolo-dipolo más fuertes. Además, los isómeros cis suelen ser menos compactos, lo que va a aumentar así la superficie de contacto y por lo tanto las fuerzas de dispersión del óndum. Aquí tenemos un ejemplo, tenemos el cis-2-butano, disculpen, y el trans-2-buteno. A la hora de el contacto, en el isómero cis se van a contactar más carbonos que es como fueran en un trans-2-buteno. Ahora las fuerzas intermoleculares. Los alquenos son moléculas no polares y la principal fuerza que los afecta a su punto de ebullición van a ser las fuerzas de dispersión del óndum. La magnitud de estas fuerzas van a aumentar con el tamaño y la masa de la molécula, lo que va a contribuir en un aumento a su punto de ebullición. Buenas, mi nombre es Brian Mate Yepes y les voy a hablar sobre lo que es la solubilidad de los alquenos. Bueno, aquí tenemos la solubilidad de los alquenos, que como primeramente tenemos como primer punto que se conoce como un alqueno a un tipo de carbono insaturado, el cual ha perdido hidrógenos enlazados a átomos de carbono adyacentes, y cuyas moléculas es posible encontrar lo que son los enlaces carbono-carbono, como estamos viendo aquí en la pantalla, en donde tenemos dos moléculas de carbono enlazados por un enlace doble. Su fórmula vendría a ser el número de carbonos equivale a el número de hidrógenos multiplicado por 2. O sea que si tengo 2 carbonos, tendría 4 hidrógenos posteriormente. El siguiente punto que vamos a tratar ahorita vendría a ser sobre que los alquenos son insolubles en el agua, por ley, pero bastante solubles en lo que son compuestos orgánicos no polares, tales como es el benceno, el cloroformo, o incluso es el tetacloruro de carbono. Un dato que también podemos recabar aquí es que los puntos de ebullición de estos gradualmente están en un valor aproximado de 30 grados Celsius por carbono adicional en lo que son compuestos lineales. Existen varios procesos para la obtención de alquenos. El primero es el método natural, el cual consiste en el cracking térmico o catalítico de hidrocarburos. Ambos procesos transforman unas complejas moléculas de hidrocarburos en otras más simples como alquenos. El primero, que es el cracking térmico, utiliza el calor y la presión para llevar a cabo este proceso, mientras que el catalítico de hidrocarburos utiliza catalizadores a temperaturas bajas. Otro método para obtener alquenos es la deshidrohalogenación de los halogenuros de alquilo. Con halogenuros de alquilo hacemos referencia a un compuesto en el cual uno de los hidrógenos de un alcano es reemplazado por un elemento halógeno. Y bueno, se obtiene el alqueno al eliminar el haluro de alquilo por la presencia de una base fuerte. Como se muestra en el ejemplo, tenemos cloruro de etilo que reacciona con una base que es hidróxido de potasio y da como resultado agua, el alqueno, que en este caso es eteno, y también cloruro de potasio. El último método de obtención de alquenos que vamos a estudiar es el proceso de deshidratación de alcoholes, el cual es un método muy usado para obtener alquenos. Para realizar esta reacción se necesita de un medio ácido como catalizador y temperaturas elevadas. El primero es el método tradicional, que utiliza como catalizador ácido sulfúrico o ácido fosfórico, y la segunda alternativa que se propone es la de química verde, el cual es el proceso de realizar reacciones químicas sin generar residuos peligrosos o en una cantidad mínima. Para realizar el proceso de química verde se utiliza como catalizador el tonsil
que está formado por varios óxidos metálicos. El presente ejemplo muestra la reacción de deshidratación del 1-heptanol con alcohol primario. En el método tradicional, el compuesto 1-heptanol se deshidrata con el catalizador de ácido sulfúrico a alta temperatura y se obtiene como resultado el compuesto 1-hepteno, que es un alqueno, más agua más excedente de ácido sulfúrico. Mientras que en el método de química verde, el mismo compuesto 1-heptanol se deshidrata con el catalizador tonsil y también a alta temperatura y se obtiene como resultado el mismo hepteno más agua. Punto de fusión en los alquinos. Los alquinos presentan puntos de fusión similares al de los alcanos. Generalmente, los alquinos, que contienen entre 5 y 15 átomos de carbono, son líquidos, mientras que aquellos con más de 15 átomos de carbono se encuentran en estado sólido. Los puntos de fusión de los alquinos varían según la cantidad de átomos de carbono presentes. A medida que aumenta el número de átomos de carbono, también aumenta la fuerza intermolecular del alquino, requiriéndose a una temperatura más alta para romper estas fuerzas y provocar la fusión. Además, el punto de fusión se ve influenciado por el número de ramificaciones presentes en el alquino, es decir, a menor número de ramificaciones, mayor será la temperatura necesaria para alcanzar la fusión. Tenemos la temperatura del punto de ebullición de alquinos. El punto de ebullición de los alquinos es algo mayor que el de los alcanos y alquenos de igual número de átomos de carbono. Esto es consecuencia de la mayor electronegatividad de los átomos de carbono con vibración sp. A continuación vemos una tabla comparativa de los puntos de fusión en grados centígrados y los puntos de ebullición en grados centígrados. Primero tenemos el butano, el cual su punto de fusión en grados centígrados es de menos 138.3 y su punto de ebullición en grados centígrados es de menos 0.5. Luego tenemos el 1-buteno, el cual su punto de fusión en grados centígrados es de menos 185.0 y su punto de ebullición en grados centígrados es de menos 6.3. Por último tenemos el 1-butino, el cual su punto de fusión en grados centígrados es de menos 122.5 y su punto de ebullición en grados centígrados es de 8.1. A causa de este hecho, los alquinos que, aunque son muy solubles en disolventes apolares orgánicos, también son levemente solubles en algunos disolventes polares, aunque son completamente insolubles en agua. Buenas, me presento, soy Yanela López y yo les voy a hablar sobre la solubilidad de los alquinos. Como bien lo sabemos, los alquinos son compuestos hidrocarburos insaturados que poseen un triple enlace carbono-carbono. La solubilidad de estos es muy baja en agua y esto es debido a varios factores: la naturaleza no polar, las fuerzas intermoleculares y la densidad y peso molecular. En la naturaleza no polar, como ya lo sabemos, la mayoría de compuestos alquinos son no polares debido a la diferencia de electronegatividad entre los átomos de carbono e hidrógeno, ya que este es muy mínimo. A diferencia del agua, que es un compuesto polar, ya que la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el oxígeno es más grande. Y según el principio de similar disuelve similar, estos no podrían llegar a disolverse muy bien en agua. En las fuerzas intermoleculares tenemos que el agua tiene fuertes interacciones intermoleculares con el hidrógeno, mientras que los alquinos solo tienen interacciones de dispersión del London que son mucho más débiles. Estas diferencias de las fuerzas intermoleculares hacen que los alquinos no se lleguen a mezclar con el agua. Y en la densidad y peso molecular, los alquinos de bajo peso molecular tienen una densidad menor del agua, y aunque pueden llegar a formar una capa encima del agua, esos no se van a llegar a disolver, mientras que los alquinos de mayor peso molecular tienen aún menos probabilidad de disolverse debido a su mayor tamaño y las fuerzas de interacción del London. La solubilidad en solventes no polares, estos son más probables en disolverse, como en el hexano, benceno y tolueno. Y estos solventes no polares tienen fuerzas intermoleculares similares a los del alquino, lo que facilita una mayor solubilidad de estos. En estos casos, las fuerzas de dispersión del London entre las moléculas de los solventes y en los alquinos
permiten que se mezclen de una manera más uniforme. Gracias. Existen dos métodos principales para obtención de alquinos: métodos de síntesis y fuentes naturales. Método de síntesis: deshidrohalogenación de derivados dihalogenados. Este método consiste en eliminar dos halógenos de un compuesto halodialcano vecinal usando una base fuerte como hidrógeno de potasio o hidrógeno de sodio. La reacción produce un alquino y una molécula de hidrocarburo de hidrógeno. Como segundo punto tenemos la deshidratación de alcoholes gemelos. Este método implica la eliminación de una molécula de agua de un diol utilizando un catalizador ácido fuerte como un ácido sulfúrico o un ácido fosfórico. La reacción produce un alquino y una molécula de agua. Como tercer punto, la hidrólisis de carburos acetilénicos. Este método consiste en una reacción de carburo metálico con agua para producir un alquino e hidróxido metálico. El carburo de calcio es el carburo más común utilizado en este proceso. Cráneo de hidrocarburos. Este método implica la descomposición térmica de los hidrocarburos pesados en altas temperaturas y en presencia de catalizadores. El cráneo puede producir una variedad de alquinos, incluyendo el acetileno, el etino, incluso el propino. En fuentes naturales tenemos lo que es el petróleo y el gas natural. Los alquinos, como el acetileno y el etino, se encuentran en pequeñas cantidades en el petróleo y en el gas natural. Estos alquinos se pueden separar de otros hidrocarburos mediante procesos de refinación. En algunas plantas, como la perteneciente a la familia de las umbelíferas, por ejemplo, la zanahoria, el apio y el perejil, producen acetileno como un subproducto de su metabolismo. En fermentación, ciertos microorganismos, como la bacteria del género Propionibacterium, producen acetileno durante la fermentación de compuestos orgánicos. Bueno, tenemos como conclusión que los alquenos y alquinos hidrocarburos insaturados poseen características únicas, tanto física como química. Los puntos de fusión y ebullición de estos compuestos varían según el número de átomos de carbono y la presencia de enlaces múltiples. En general, los alquenos y alquinos de menor tamaño son gases a temperaturas ambiente, mientras que los más grandes pueden ser líquido o sólido. La solubilidad en agua de estos compuestos es limitada debido a su naturaleza, ya que son no polares, pero son solubles en solventes orgánicos como el benceno y el etero. Los alquenos se obtienen principalmente por deshidratación de alcoholes y de halogenación de dialureno de alquilo, mientras que los alquinos se producen a través de las reacciones de eliminación de halogenuros de alquino o síntesis a partir del acetileno. Estas propiedades hacen que tanto los alquenos como los alquinos sean esencial en la química orgánica y en diversas aplicaciones industriales. En cuanto a su punto de fusión y ebullición, los alquenos y alquinos muestran un patrón dependiente del empaquetamiento molecular y la masa molecular, lo que los isómeros de los alquenos tienen un punto de fusión más bajo que los isómeros trans debido a su empaquetamiento en U. Los alquinos, debido a su mayor electronegatividad de los átomos de carbono con hidrilación sp, tienen una fusión de ebullición ligeramente mayor que los alquenos y alcanos correspondientes. La solubilidad en agua de estos compuestos es baja debido a su naturaleza, ya que son no polar, pero se pueden disolver bien en solventes orgánicos no polares o levemente polares. La baja solubilidad de agua se debe a la falta de interacción significativa entre las moléculas de agua
y los hidrocarburos, mientras que en los solventes orgánicos la fuerza de dispersión de London permiten una mayor mezcla y solubilidad. Eso sería todo. Gracias.